sin haber solventado con anterioridad su situación administrativa y que no disponga de pruebas solventes que le permitan adquirir la protección internacional, tendrá serias dificultades para continuar entre nosotros. La condición de refugiado se otorga en contadas ocasiones y nuestro país es el Estado de la Unión Europea que menos estatutos de refugiado concede en relación con las solicitudes que recibe. Pero la inmensa mayoría de los hermanos que llegan hasta nosotros no son acreedores de esta condición, por lo que tendrán que recurrir a solicitar la regularización por alguno de los procedimientos de arraigo que permite nuestra legislación. Al menos deberá permanecer 2 años en nuestro país hasta que esta posibilidad se pueda concretar. ¿Y qué puede hacer para sobrevivir durante este tiempo? Tiene diversas opciones a su alcance, como puede ser dedicarse a la mendicidad, o a la delincuencia, o a la prostitución, o a las mafias del top manta, o trabajar en la economía sumergida sin ningún tipo de garantía ni derecho. Esta es la realidad que tienen que afrontar estos hermanos, una realidad que, por otra parte, parecen desconocer totalmente nuestras autoridades. Como hace pocas semanas hemos tenido la ocasión de comprobar en un encuentro con un diputado canario por el Partido Socialista de origen senegalés, que a nuestra pregunta al respecto respondió: «Yo he estado 4 años así». Es decir, si yo he estado 4 años en esta situación, también lo pueden estar los que llegan ahora. Permítanme repetirles las opciones, porque a la vista de ellas puede parecernos imaginativa la respuesta de dicho diputado. Mendicidad, delincuencia, prostitución, trabajo en el top manta o trabajo en la economía sumergida sin garantías ni derechos. Pero hay una opción más, una opción al alcance de muy pocos, desgraciadamente, y es encontrarse con una ONG como la que les vamos a presentar en breve, que apueste por la vida de este hermano y le ayude hasta que pueda salir de esta situación. Afortunadamente, en el entorno de la Iglesia no son pocas las organizaciones que se preocupan por el destino de los más vulnerables. Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. Hoy queremos conocer las actividades de una organización de atención social que desarrolla su actividad en los municipios de Fuenlabrada y Alcorcón, en el sur de Madrid. Para ello tenemos con nosotros a Raquel Rodríguez, psicóloga y directora. Raquel, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ángel. También está Milagros Chacra, psicopedagoga. Milagros, buenas tardes también para ti. Buenas tardes. Sí. Y por último tenemos a Carolina Castro, una psicóloga jovencita que va todavía con la L, pero que tiene mucho que contar. Gracias por venir, Carolina.
La Asociación San Ricardo Pampuri trabaja muchísimo con emigrantes y tiene una serie de programas que nos van a ir desgranando nuestras invitadas en esta tarde de sábado. Raquel, comencemos por la acogida. ¿En qué consiste este programa de acogida? Bueno, la asociación cuenta con una red de pisos de acogida para personas que están en exclusión residencial, personas sin hogar, de la cual pues gran parte de los participantes, de los residentes en estos pisos son personas migrantes. La procedencia es variada porque tenemos presencia en muchos países, pero fundamentalmente de Marruecos, de países de Latinoamérica como Colombia, Perú, es lo más habitual. También hay personas españolas, pero bueno, es mucho menos destacado, ¿no? Junto con esta red de viviendas tenemos una serie de programas, una serie de actividades que están vinculadas, ¿no?, a este recurso. Antes de continuar, cuéntanos cómo llegan a vosotros estas personas que están sin hogar o están en una situación muy precaria y tenéis que solucionarles el problema o mitigarlo al menos. Bueno, nosotros trabajamos en coordinación con los servicios sociales de Fuenlabrada fundamentalmente, pero también estamos vinculados con la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, muchos vienen derivados de las trabajadoras sociales que hacen esa primera valoración, aunque también es cierto que algunas de las personas que nosotros recibimos y orientamos, pues vienen al final llamadas por otras personas que ya han sido atendidos o por otras entidades sociales con las que trabajamos en red. Y nos hablabas de los programas adheridos a esta iniciativa. Cuéntanos. Bueno, pues si hablamos de personas migrantes, lo primero que tenemos que pensar es en la barrera idiomática, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental la formación en español, que sobre eso Mila seguro que tiene mucho que decir, porque ella es una de las principales técnicas que trabajan en esto, pero también la cultura general, los valores europeos y lo que es la primera acogida en el país de destino. Y luego tenemos otra serie de formación habilitante que les capacita o les prepara para cuando ya puedan trabajar ellos. Volvamos a la acogida. En estos pisos, la tipología de personas que se incluyen en los mismos, ¿cómo son? ¿Son familias? ¿Son personas solas? ¿Son madres con hijos? Cuéntanos. Bueno, pues hablamos de que tenemos diferentes viviendas, entonces tenemos diferentes tipologías. Tenemos viviendas para mujeres solas, para hombres solos, también tenemos viviendas para familias monoparentales, para mujeres con hijos, y también tenemos una vivienda para familias completas. La tipología de persona, en general, hablamos de personas que son de un nivel socioeconómico muy bajo, ¿no? Personas que están en exclusión social grave o moderada y que están solas, ¿no? Aunque formen parte de su núcleo familiar, son personas que están solas, que no tienen una red de apoyo, que su nivel sociocultural es bajo, o sea, tienen estudios primarios y que no tienen una experiencia laboral en España y que a lo mejor en sus países, bueno, pues tienen una experiencia previa que aquí no pueden llevar a cabo. Con respecto al perfil, ¿qué más te puedo decir? En el caso de mujeres solas, pues sí que percibimos que hay más problemas de salud mental. En el caso de hombres solos, a lo largo de estos años, la experiencia nos dice que hay muchos problemas de adicciones o vienen de haber estado previamente en temas en prisión, son reclusos o tienen procesos judiciales abiertos. Y en los casos de mujeres monoparentales, pues son personas que, claro, al tener hijos dependientes de ellas, pues tienen esa carga familiar que les limita, ¿no?, a la hora de encontrar un trabajo o de tener mayor autonomía. En muchos casos, pues niños que puedan tener enfermedades, desde retrasos cognitivos o TEA o TDAH, y en algunos de los casos, pues mujeres, hemos tenido mujeres embarazadas y mujeres que recién han dado a luz, que todo ese vínculo con los hijos es, pues hay que trabajarlo con ellos, ¿no? Estas personas, cuando entran en vuestra casa, ¿qué plan se les plantea? Se hace un trabajo conjunto.
No es un plan que nosotros planteamos. Es verdad que nosotros ponemos sobre la mesa la baraja de recursos que nosotros podemos ofrecer o que a través de ese trabajo en red que antes te comentaba podemos ofrecer, pero se hace un plan conjunto. En eso, Mila, como psicopedagoga, crea con ellos un plan migratorio sobre el papel, o sea, algo que se ve de manera física y que ella nos puede explicar muy bien, porque es algo acordado, ¿no? Es algo donde tú ofreces los recursos o tú ofreces la información y ellos van creando su propio plan, ¿verdad, Mila? O sea, no es algo que se le impone, sino que ellos tienen que aceptar. Sí, los ayudamos, los acompañamos a crear un plan de vida acorde con la realidad y con las condiciones del país de acogida, que son bastante duras, como explicabas al principio en la introducción del programa. Y realmente la mayoría de los participantes que llegan a la entidad son personas que no imaginaban que iban a estar en exclusión social cuando decidieron migrar. Entonces, primero hay que hacer un trabajo con ellos de poner los pies sobre la tierra, entender en qué punto se encuentran y luego contarles las posibilidades que tienen para poder crear un plan de vida coherente, realista y que se pueda llevar a cabo y acompañarlos en ese proceso. Lamentablemente no podemos acompañar a todos, tenemos recursos limitados, pero hacemos un acompañamiento muy cercano, muy humano. En estas personas, sobre todo en los migrantes, ¿echáis de menos esa red familiar a la hora de entrar en situaciones de exclusión social? O sea, ¿se echan falta que al haber venido de otro país no tengan esa red que les pueda acompañar o que les pueda ayudar? Por supuesto, imagínate, para cualquier persona, para cualquier familia en el siglo XXI que trabaja, es súper necesario el apoyo familiar, ¿no? El contar con los abuelos, el contar con una red de amigos que te pueda apoyar. Y sin embargo, pues en los casos de personas migrantes que atendemos, esa sensación, esa sensación real de soledad, de no poder contar con nadie, lo tienen ahí, ¿no? Y entonces a lo mejor les sale la posibilidad de una entrevista de trabajo, pero no saben qué pueden hacer con sus hijos o necesitan unos tuecos y no saben quién se los puede prestar. Entonces trabajamos mucho en las diferentes actividades que tenemos, pues en el grupo de madres que tenemos los viernes o en los grupos de habilidades sociales o de estimulación cognitiva con migrantes mayores. Trabajamos mucho el grupo, el que el grupo sea la propia ayuda también y se crean, se tejan redes donde ellos puedan empezar a construir algo comunitario, ¿no? Una red de apoyo. ¿Cuánta gente tenéis en este momento, por ejemplo, en acogidas en estas casas? Casi medio centenar. Acoger a medio centenar de personas, suministrarle todo lo que necesitan, alquilar las casas, pagar la luz, el agua, la electricidad y todo aquello que puedan requerir, tiene que ser costoso. ¿Quién nos ayuda para poder mantener esta estructura? Bueno, nosotros la asociación se apoya en subvenciones públicas y también pues en subvenciones privadas, ¿no? Trabajamos, como te decía al principio, de mano de la Comunidad de Madrid, pues a través de subvenciones como puede ser la de familias vulnerables o renta mínima, que tienen como objetivo la ayuda o el poder beneficiar a familias vulnerables, y también con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ¿no? que apoya a nuestra red de pisos de acogida. A nivel, esto es solo una pequeña parte, luego tenemos que ser muy imaginativos a la hora de conseguir los recursos, ¿no? Entonces, pues muchos son particulares, entidades bancarias a las que igualmente solicitamos y hacemos proyectos, como puede ser la Caixa, que el año pasado ya nos ha estado apoyando y durante todo este año va a estar el proyecto en marcha, y pues luego financiación privada, ¿no? De particulares. Ahora después le vamos a pedir a Mila que nos hable de esa involución en el español para los inmigrantes no hispanohablantes, pero mientras haremos un breve receso.
Queridos amigos, están ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. En nuestro programa de hoy estamos conociendo cómo una entidad radicada al sur de Madrid, San Ricardo Pampuri, ayuda a las personas en dificultad. Dialogamos con Raquel Rodríguez, psicóloga y directora, Milagros Chacra, psicopedagoga, y Carolina Castro, psicóloga. Milagros, habías quedado en hablarnos de la inmersión lingüística en el emigrante no hispanohablante. ¿Son conscientes ellos de que necesitan aprender el idioma para poder desarrollarse? Bueno, hay de todo. Hay personas que sí que son muy conscientes de la necesidad de poder comunicarse y otras a las que hay que ayudarlas a tomar conciencia. Hay personas que vienen y están en España 5 o 10 años y aún no son capaces de comunicarse porque viven entre su propia comunidad, pero hay otras que sí, que tienen mucho interés y de eso depende el éxito. Hay personas que aprenden en 2 años y otras que les cuesta un poquito más. Este es indudablemente el primer paso para la integración real del inmigrante, que no podemos olvidar que el inmigrante es el que tiene la obligación de integrarse, no la de la sociedad que le acoge de adaptarse a él. Sí, aunque hay veces que hay que trabajar un poquito esa conciencia de que es su trabajo, pero sí que es muy importante y es el primer paso, como tú dices. Nosotros en la entidad tenemos diferentes niveles, depende de las características de los participantes. Hay muchos de ellos que vienen con estudios superiores, que han ido a la universidad en sus países y otros que son analfabetos en sus propias lenguas. Entonces el plan formativo se basa en cómo llega ese participante, cuáles son sus capacidades, su motivación. Hay personas que vienen de países en guerra, como Ucrania, Siria, que están lidiando con el trauma. Otras personas que vienen de realidades muy complicadas, de viajes muy difíciles, sobre todo la gente que viene de África. La mayoría de participantes son de Nigeria y de Marruecos. Y bueno, como decía, la intervención es muy personalizada porque cada uno de ellos tiene unas particularidades y unas capacidades de aprendizaje diferentes. Nuestra entidad, nuestro objetivo es la inserción sociolaboral de los participantes. Entonces, los ayudamos sobre todo a entender la cultura y aparte de aprender a comunicarse, de entender la cultura, de hacer un currículum, pasar una entrevista de trabajo y luego el resto ya intentamos que lo hagan trabajando. Para los no hispanohablantes ese es el primer paso, pero la integración es extensiva a todos los emigrantes que nos llevan. ¿Qué más actividades desarrolláis para que tomen conciencia del lugar al que han llegado, ¿no? Porque nos decías antes que muchas veces vienen sin ninguna información sobre lo que se van a encontrar aquí. Sí, las personas que ya saben hablar español porque vienen de Iberoamérica o, por ejemplo, personas que ya han aprendido el idioma, participan en un taller que se llama Senderos, en el que los ayudamos a entender las condiciones del país de acogida, a entender las leyes de extranjería, a entender que durante 2 años no pueden empezar a trabajar porque no pueden aceptar un contrato y que tienen que buscar la forma de sobrevivir. Los ayudamos también a crear redes de apoyo entre ellos, que es una de las partes más importantes de nuestro trabajo, porque es así como ellos consiguen poder ir a una entrevista de trabajo. Cuando, como decía Raquel antes, hay muchas madres que están solas con sus hijos, no tienen abuelas, no tienen tíos y muchas veces consiguen una entrevista pero no pueden acudir a ella porque no tienen quien les cuide a los niños o quien los recoja del colegio. Entonces, aparte de este taller Senderos, tenemos un taller para madres en el que, bueno, el principal objetivo es ese, crear redes de apoyo entre ellas, y tenemos un espacio de ludoteca que es un poco autogestionada, donde las madres pueden dejar a sus niños con otras madres y aprovechar ese tiempo para intentar sobrevivir. Carolina Castro es psicóloga y lleva poco tiempo trabajando en esta entidad. ¿Tú cuando llegaste a San Ricardo Pampuri, esperabas encontrarte lo que te has encontrado? La verdad es que no, porque yo no sabía que había ningún sitio que realizara la labor que se hace en la ONG. Y cuando llegué al principio estaba súper confundida sobre cuál iba a ser mi sitio en la ONG, porque yo quería ser útil para lo que hiciera falta y al final me encontré que no sabía muy bien cómo gestionar toda la situación. Y poco a poco me fui dando cuenta de todo lo que se hacía, de todo lo que en lo que se podía colaborar. Y la verdad fue para mí un descubrimiento enorme, porque al final entras en contacto con personas que yo, en mi caso, a pesar de que yo soy una persona migrante, nunca había estado en contacto, y te das cuenta de, al final, tú vives en tu pequeña burbuja, en tu mundo,
y la realidad de muchas personas es muy distinta a la tuya. Tú colaboras en los talleres que nos ha comentado Milagros, te has visto involucrada hasta el fondo en todos ellos, y si tuvieras que definir o concretar en una característica lo que más te ha impresionado, ¿qué sería? De todos los talleres que realiza Mila, el acompañamiento, yo creo. Al final se les da herramientas para que se incluyan en la sociedad, pero también se les acompaña mientras aprenden a usar todas esas herramientas que se les están dando. Fuera de micrófono me comentabais que hay un hay un problema general en este país con la vivienda, ¿no? Uh-huh. Y de hecho después Raquel nos hablará de otra actividad que tienen con la vivienda, pero nos habláis de algunos casos bastante sangrantes con madres con hijos, que tienen habitaciones alquiladas y que quien les alquila no les deja hacer absolutamente nada. Y los niños tienen que estudiar en la habitación, sobre la cama, tienen que comer allí, tienen que cenar allí. ¿Cómo es esta situación, Mila? Sí, hay casos realmente complicados y en los que acompañar a estas personas es difícil porque solamente pueden acceder a alquilar una habitación que la pagan a duras penas, y las personas que alquilan estas habitaciones no les dejan utilizar el resto de las estancias de la casa. Entonces, por ejemplo, pueden cocinar solo una vez al día, comer en la habitación, tienen acceso al baño 1 hora al día, hay gente alquilando balcones, familias viviendo, 5 familias en un piso de 3 habitaciones. Realmente el problema de vivienda es algo muy complicado y bueno, no podemos acoger a todos en las casas que tenemos. Y con estas madres tenéis una iniciativa en ciernes, ¿no? Cuéntanos cómo va a ser. Bueno, estamos intentando crear una especie de comedor para que ellas puedan venir a comer a nuestra entidad. En la entidad también durante los mediodías comen las personas acogidas en la casa de hombres y en la casa de mujeres solos. Y bueno, después de Semana Santa queremos ver si existe la posibilidad de una entidad que nos ha ofrecido donar menúes escolares para poder ofrecerles a ellas el espacio de comer juntas y luego hacer los deberes con los niños por las tardes, que tenemos también un programa de apoyo escolar. Entonces, bueno, eso les solucionaría mucho el día a día a estas familias. Carolina, si tuvieras que hablar de una persona con las que te has encontrado, uno de los usuarios de estos emigrantes o españoles que te haya impresionado, ¿qué caso nos contarías? La verdad es que hay para elegir, porque hay un montón de casos que me resultan interesantes, pero yo destacaría en concreto, o al menos lo que más me ha impactado, es la gente que no se deja ayudar. Al final intentamos ayudar a todo el mundo y que todo el mundo esté lo mejor posible, pero al final hay personas que por mucho que tú le quieras ayudar, no se dejan ayudar, y para mí eso es lo que más me ha impactado. Pero también tendrás algún caso positivo de gente que se supere y que luche a fondo. Cuéntanos. Claro, sí. Para mí hay un montón. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre una señora rumana que ha pasado mucho tiempo intentando buscar trabajo porque además tiene una discapacidad, y hace unas 2 semanas la llamaron, que la habían contratado. Fue una alegría enorme y al final lo ves y piensas, jope, es que merece la pena todo lo que se está haciendo. Mila, ¿tú tienes algún caso? Bueno, sobre todo... Sí. Hablemos en positivo. Sabemos que hay muchos, siempre hay un mantra que tiene parte de verdad, como todos los mantras, de que muchas veces la gente en situación de vulnerabilidad lo que busca es acomodarse y que le den una paguita. Pero sin embargo, sé que tenéis gente que lucha y que es capaz de salir adelante. Sí, muchísimas personas que consiguen sobrevivir durante este tiempo, que no pueden trabajar legalmente, y sobre todo para mí los casos de éxito es cuando conseguimos crear redes de apoyo verdaderas. Cuando veo que una madre le dice a otra, yo te cuido a los niños, ve esa entrevista, y luego esa madre viene feliz porque ha conseguido el empleo y se organizan entre ellas y son capaces de salir adelante. Eso, crear redes de apoyo es indispensable. Aparte, yo también soy migrante, soy madre y sé lo difícil que es hacer malabares sin tener aquí abuelos, tíos, vecinos con los que tengas confianza. Y eso para mí es el verdadero éxito.
Raquel, ¿tú tienes algún caso que nos quieras contar? Bueno, yo era por aportar a lo que estaba diciendo Carolina, ¿no? Yo en lo que me he encontrado ha sido también muchos casos de personas que tienen miedo, ¿no? Pues porque al final ahí hay como un halo que parece que coordinarse con servicios sociales o que alguien pueda estar encima tuya, un psicólogo, un trabajador social, pues que pone en duda, ¿no? Tu capacidad de ser madre, ¿no? Y para mí, pues casos de éxito son personas que a lo mejor están viviendo en infraviviendas, ¿no? En un salón, en una nave, en un local, y que por miedo, pues al principio rechazan esta posibilidad de entrar en la casa de acogida y al final, pues estoy pensando en alguien a quien he atendido esta misma mañana, ¿no? Al final deciden confiar y darse cuenta de que, bueno, pues que no era vida, ¿no? Lo que estaba ofreciéndole a sus hijos, y que entrar en una casa de acogida es dar la mano a alguien que por lo menos no es solo un techo, sino que es un acompañamiento, es una lanzadera a mucho más, ¿no? A poder formarme mientras tanto y tener una garantía sobre mis necesidades, ¿no? Pues enseguida retomamos hablando de esa oficina de vivienda y hablando de empleo, que es un aspecto fundamental. Ustedes en Raíces, el programa sobre migraciones que Radio María emite en la tarde de los sábados. En nuestro programa de hoy estamos conociendo cómo una entidad radicada al sur de Madrid ayuda a las personas en dificultad. Dialogamos con Raquel Rodríguez, psicóloga y directora de la entidad, Milagros Chacra, psicopedagoga, y Carolina Castro, psicóloga. Raquel, antes de hablar de la oficina de vivienda, habéis apuntado en el diálogo anterior que tenéis también una ludoteca y una ayuda al estudio. Cuéntanos cómo es esto. Bueno, tú antes nos comentabas, ¿no?, que las dificultades que tiene o las barreras que tiene el estar solo en el país, ¿no? Entonces, una de las principales es el poder conciliar. Bien para hacer formación o bien para poder trabajar. En ese caso, como nuestro objetivo es la atención integral a toda la familia, decidimos crear, con el apoyo de una subvención, una línea que hay de corresponsabilidad en IRPF, en Comunidad de Madrid, decidimos crear una ludoteca, también un espacio de día sin cole, como es ahora en Semana Santa, y el apoyo escolar, ¿no? Y bueno, pues se hace también con profesionales, con técnicos, y tiramos también mucho de voluntarios y de la propia autogestión en los momentos en los que se puede ofrecer esta oportunidad. O sea, es una actividad que se dirige a los niños, pero para favorecer que las madres puedan desarrollar sus actividades sin problemas. Se busca, por una parte, el refuerzo escolar, el éxito escolar, ¿no?, la mejora del rendimiento, pero está también muy enfocado al aumento de la creatividad, a la promoción de la lectura, al contacto con las artes, bien sea la música, bien sea las habilidades artísticas, pintura, etcétera, ¿no? Y lo que intentamos es una manera de que el cerebro crezca. No solo en las habilidades escolares, sino en la motivación hacia el arte. Pasemos a la oficina de vivienda. La vivienda es uno de los grandes problemas de nuestro país en estos momentos. ¿En qué consiste vuestra actividad? Bueno, la vivienda es un reto a nivel universal, podríamos decir de Europa, pero es que creo que de gran parte del mundo, y es un sufrimiento que está muy invisibilizado, ¿no? Todos tenemos esta preocupación de qué pasa con la vivienda, que no hay viviendas de alquiler o las habitaciones están muy caras, pero en los casos de personas migrantes o de población vulnerable se multiplica, ¿no? Se multiplica por 5 o por 10, pues desde las situaciones de hacinamiento, de discriminación a la hora de alquiler, o simplemente que no sean capaces de reunir los requisitos para poder entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la oficina de vivienda que tenemos en la Asociación San Ricardo Pampuri, trabajamos mano a mano con las personas que se encuentran en situaciones de exclusión residencial, que tienen que salir de esas viviendas pues porque el casero les ha pedido recuperar la vivienda, o van a sufrir un desahucio a corto plazo, o que las condiciones de esa vivienda no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, y les acompañamos en la búsqueda de una nueva vivienda. Desde la entidad se hace una prospección en inmobiliarias, en terratenientes, pues para buscar facilitar
de alguna manera el acceso a esa vivienda, pero bueno, ya te puedes imaginar que es igualmente muy complicado el trabajo que se hace allí. Entonces, esta oficina de vivienda la lleva fundamentalmente una técnica que es psicóloga, porque partimos de una base anterior, y es la reestructuración cognitiva del análisis de la realidad, de lo que la persona puede acceder o de lo que para esa persona sería justo, pues porque ya tengo una nómina o ya he trabajado mucho para poder alquilar una vivienda, ¿no? Y ahora resulta que el mercado no me da acceso. Todo este trabajo se hace desde una metodología de reestructuración cognitiva y de análisis. O sea, en resumen, convenciéndoles de que a lo mejor se tienen que ir más al sur para poder encontrar una vivienda que se puedan más permitir. Al sur, más al norte, más al este. Más a donde sea. Más a donde sea, pero que hay que no repartirse. En las grandes ciudades. Sí. Bueno, para terminar, el punto nuclear de las actividades de la entidad, que es la ayuda al empleo. Todo lo que nos han contado nuestras invitadas gira en torno a la ayuda de empleo, que es el nexo que les une a todas las personas que atienden. Cuéntanos, Raquel, ¿cómo afrontáis el tema del empleo? Desde el origen de la asociación, que ya tiene 25 años, este ha sido el ADN, ¿no? La búsqueda de empleo, la inserción sociolaboral. Nosotros facilitamos una búsqueda activa de empleo, les damos herramientas, como decían antes las compañeras, a la hora de crear currículums, afrontar entrevistas, pero también trabajamos las habilidades sociales y las habilidades laborales. Se hace un trabajo previo de motivación al empleo, porque hablamos de personas que son desempleados de larga duración, personas vulnerables a los que la apatía, la desmotivación ha calado. Y entonces muchas veces hay que trabajar desde la motivación y bueno, pues ahí aplicamos mucho el coaching motivacional. Antes Mila nos hablaba de la atención centrada a la persona o ese acompañamiento que decía Carolina, pero en la búsqueda de empleo pues trabajamos mucho desde la motivación para que de pronto de nuevo vuelvan a activarse, ¿no? Y mejorar su empleabilidad. Es un trabajo que se hace diario, al que dedicamos un montón de horas. También hacemos prospección, tenemos acuerdos con empresas para que las empresas nos faciliten ofertas de empleo. Estamos abiertos, yo esto lo dejo aquí en la radio, que todas las empresas que necesiten o tengan algún proceso abierto, pues nosotros podemos ofrecer candidatos y también para que hagan prácticas de esos cursos formativos que te comentaba antes, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente es eso. Carol, ¿añadimos algo? No, yo creo que lo has resumido muy bien. Tú, Carolina, sí te has implicado bastante en esta ayuda personal, porque cada una de las personas tiene siempre a alguien detrás que le va guiando por los pasos que tiene que dar para intentar salir de la situación en la que está. ¿Cómo es tu experiencia en ese trabajo? Mi trabajo es mucho más un acompañamiento mucho más individual con cada persona y depende de la persona se trabajan varias dificultades, como puede ser la motivación, como ha dicho Raquel, que es súper importante a la hora de encontrar un empleo. También se trabaja un montón de superar los miedos que tienen a la hora de enfrentarse a una entrevista o ir por primera vez a un trabajo nuevo y eso, y depende de cada persona. Pero sí, hago como un acompañamiento mucho más individual y específico y sobre todo adaptado a las necesidades de cada persona. Muchas de estas personas que atendéis en el proceso de búsqueda de empleo tienen una dificultad adicional y es que no saben qué les van a poder ofrecer de alimentos a su familia por la noche. En Cuba, que es el país originario de Carolina, la gente dice que va a resolver, ¿no? A buscar qué es lo que va a comer ese día. ¿Vosotros cómo afrontáis, Raquel, esta necesidad que distrae muchísimo a la gente para que se concentren en lo importante que es salir de la situación en la que están? Bueno, nosotros hacemos un apoyo en garantía de las necesidades básicas. No vamos a decir solo alimentos, sino también ofrecemos cobertura con productos de limpieza y con productos de higiene, aunque fundamentalmente, ¿no? Todos nuestros esfuerzos son con el tema de la alimentación. Ofrecemos una alimentación
casi equilibrada, de manera semanal, todas las semanas del año. Y esto supone que nuestros voluntarios, porque esto lo llevan fundamentalmente los voluntarios, las técnicas que trabajamos en la entidad, lo único que nos dedicamos es más al trabajo ese burocrático y de papeles, los voluntarios hagan un trabajo diario de recogida de alimentos, ¿no? Entonces, pues esta ayuda que viene de Banco de Alimentos, de empresas como, no sé si puedo decirlo, sí, pero sí, por supuesto. Mercadona, Ahorramás, Panvida y otras entidades que han empezado a ayudarnos hace relativamente poco, OBM y otros supermercados, pues nos ofrecen, ¿no? Entonces recogemos, todo esto tiene que ver ahora con la ley de desperdicio alimentario. Desperdicio, ¿no? La sí, ley del desperdicio alimentario. Entonces, bueno, pues ahí se da una segunda oportunidad y nosotros podemos dar un apoyo en carne, verduras, frutas, lácteos, aceites, pan, etcétera, ¿no? Por eso te decía casi equilibrada. Tenemos hasta alimentación ecológica porque tenemos un acuerdo con el Parque Agrícola de Fuenlabrada. Entonces, son alimentos de mucha calidad. Esto lo que permite es que la persona pueda centrarse en la búsqueda de empleo o en su formación y no tenga que estar pensando necesito un trabajo en situación irregular donde, bueno, pues al final me estoy arriesgando a que no me paguen, a que me pase algo, a que tenga un accidente, etcétera, ¿no? Pues queridos amigos, esto es a grandes rasgos, porque habría mucho que detallar dentro de todos estos programas, la realidad de esta entidad que trabaja en el sur de Madrid, en los municipios de Fuenlabrada y Alcorcón, y muy vinculados a los municipios, a los ayuntamientos, a los trabajadores sociales de estos dos municipios. Raquel Rodríguez, psicóloga y directora, Milagros Chacra, psicopedagoga, y Carolina Castro, psicóloga, ha sido un verdadero privilegio poderos tener aquí y os deseamos todo el éxito en esta impresionante labor que venís desarrollando en el día a día. Muchas gracias. Gracias.